Aquí ya estoy nuevamente. Una disculpa por los inconvenientes. No sé si hasta aquí tengan alguna duda de lo que hemos estado revisando, de los conceptos que hemos estado revisando. Ya saben que pueden hacer uso de el chat o de el micrófono para poder participar. Ok. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos estado platicando hasta el momento? ¿No? Ok. Perfecto. Aquí simplemente les recomiendo este libro, que está muy bonito. Ahí les comparto el link. Les voy a compartir la presentación para que si les sirve puedan, puedan descargar este material. Es un libro acerca de los derechos humanos, pero que está ilustrado. Entonces está muy bonito tanto para que ustedes lo puedan leer como para que se lo compartan a alguien, ¿no? Por ejemplo, está pensado para niños y niñas, pero pues también lo puede revisar cualquier persona como para poder, para poder adentrarse al tema de los derechos humanos. También les quiero recomendar que consulten el link de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque ahí se encuentran contenidos todos los, contenidos todos los derechos y pues les explican cuáles son y entonces ahí tienen ese material para desarrollar sus actividades. ¿Ok? Vamos a revisar rápidamente lo que tiene que ver con sus actividades de esta semana. La primera de ellas se llama Ser Social, y lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente. Identificar por lo menos 5 factores de su ser social, tales como familia, escuela, cultura, tradiciones o amistades. Solamente identificarlo, ¿no? De momento, tenerlo en la mente. ¿Qué van a hacer con ello? Van a elaborar un collage que exprese su constitución como ser social. ¿A qué se refiere esto? Pues a que ustedes piensen, por ejemplo, que ustedes se pongan en el centro de este collage y que alrededor puedan poner algunas ilustraciones referentes a su ser social. Puede ser su familia, la escuela, algunos grupos con quienes compartan cuestiones culturales, tradiciones, o pueden ser sus amistades. Yo creo que también puede ser la cuestión laboral, ¿no? Pero ustedes van a identificar a estos grupos que conforman su ser social, ¿no? No pueden ser únicamente pues personas, tendrían que ser grupos de personas. O sea, por ejemplo, su familia, bueno, si nada más es un integrante de su familia está bien, pero en su familia tendrían que considerar pues a varios integrantes de su familia, ¿no? En la escuela no nada más consideren a su amigo, a su amiga, sino que consideren a varios integrantes de la escuela, ¿no? A varias personas que forman parte, por ejemplo, de Prepa en Línea, ¿no?
Si practican algún deporte, por ejemplo, consideren al grupo con el que practican deporte. Si, por ejemplo, van a alguna iglesia, algún grupo cultural del que formen parte, etcétera, ustedes lo que tienen que hacer es buscar imágenes alusivas y armar un collage. Un collage es como esto, pues únicamente tiene la intención de representar de forma ilustrada ciertas situaciones. Un collage no lleva letras, no lleva ningún resumen, no lleva nada de eso. Únicamente son las imágenes que hacen alusión a esto que se les está pidiendo. Después de que hagan las ilustraciones del collage, pueden ser fotos de ustedes, algunas imágenes que tengan por ahí, o pueden ser algunas que ustedes descarguen de algún otro lugar. ¿Okay? Después ustedes van a hacer la descripción en mínimo 10 renglones en donde expliquen cómo y por qué los elementos que elegiste del collage te conforman como ser social. Esto debe de estar escrito con sus propias palabras, no se vale copiar y pegar de algún lugar, ¿no? Eso tiene que ser inspiración propia, en donde hagan la descripción. La descripción es distinta a la reflexión porque la descripción justamente hace eso, describe los elementos. Y la reflexión es diferente porque ya es un análisis respecto de la libertad y el respeto que debe de existir en las relaciones con cada grupo o factor humano que integran al ser social. Pues ¿qué pasaría si no nos respetáramos? ¿Qué pasaríamos si no tuviéramos la libertad, por ejemplo, de practicar cierta religión, lo cual nos garantiza nuestros derechos humanos? ¿Qué pasaría si no tuviéramos la libertad de expresión, lo cual también nos garantizan los derechos humanos? Esa es la reflexión que ustedes tienen que hacer. Finalmente, deben de integrar tanto el documento, o sea, la descripción, la reflexión y el collage, y tienen que subirla a Google Drive o OneDrive, pero cerciórense de que el link que compartan sea correcto, se pueda revisar, y no pida claves para poder ingresar, o sea, que se pueda ingresar de forma pública, porque si no, esto quita bastante tiempo. Así es que tengan mucho cuidado con eso. Entonces, un collage no es más que esto. No es como una infografía, o algo así. Pregunta Jessica que si pueden ser fotos animadas. Pudiera ser, siempre y cuando, pues sí las deje visualizar, correctamente. ¿Ok? ¿Tienen dudas de eso? Es una actividad, pues muy, muy sencilla. ¿Cuántas fotos deben de ser? No lo sé. Ahí ya depende de cada quien. Pero no puede ser una sola foto, no pueden ser 4 fotitos. Un collage es muy saturado de imágenes, en realidad, ¿no? Hasta sobrepuestas, porque tiene una intención un poco más artística el collage, ¿no? De cómo está estructurado. A diferencia, por ejemplo, de una infografía que presenta ciertas imágenes, pero que sí se deben de ver pues con toda claridad cada una de ellas, ¿no? El collage no puede estar sobrepuesto. Ahí sí no hay problema. Tengo una duda. Sí. Buenas noches. Buenas noches, Fabricio. Entonces tenemos que subir nuestro documento a Google Drive y de ahí tenemos que mandar, bueno, ya lo vamos a subir a la plataforma, pero como nos especifica ahí la actividad, nada más es la pura carátula, se puede decir, con nuestros datos y el link del trabajo que ya va en Google Drive. Así es, la Ok, carátula y el link, nada más. ok, gracias. Sí.
Mucho cuidado con esto de no subirlo a la nube, porque es una parte que se les evalúa acerca del criterio actitudinal, el tecnológico, perdón. El actitudinal que incluye una parte tecnológica, o sea, de que ustedes sepan utilizar todas estas cuestiones de la nube y eso, y cómo subir sus archivos, ¿ok? Ahora, de la actividad integradora número 2, que se llama ser social, ¿qué es lo que tienen que hacer? Aquí tienen que elaborar una infografía. Ahí sí, es otro, es otro, es otro tipo de herramienta que tiene sus peculiaridades, ¿no? En esta infografía deben de describir qué son los derechos humanos, identificar la definición de libertad e igualdad, e ilustrar cada definición sobre la práctica de estos derechos y las consecuencias de no llevarlos a cabo. Esto de ilustrar cada definición quiere decir dar ejemplos, no ponerle una ilustración. Quiere decir dar ejemplos. Aquí les recomiendan una página en donde pueden hacer infografías. Yo les recomiendo Canvas, a mí también me gusta mucho esa, es gratuita. Y pueden descargar una prueba con marca de agua de forma gratuita, ahí en Canvas. ¿Qué es una infografía? Una infografía es una herramienta que nos permite identificar y conocer un tema de una forma muy sencilla y y con imágenes. Una infografía no lleva muchas oraciones, muchos párrafos. Lleva solamente una oración o ideas claves. Y lleva también algunas ilustraciones que nos permiten dar cuenta de eso que estamos hablando. Una infografía es una sola hoja que puede estar dividida en ciertas secciones. Una infografía es muy diferente a un mapa mental, a un esquema, a un collage, que solamente son puras imágenes. La infografía hace uso de palabras clave o de oraciones, pero muy breves, y de ilustraciones. Por ejemplo, aquí nos está diciendo cómo se va a dividir nuestra infografía. Una parte es para explicar qué son los derechos humanos y otra para la definición de libertad e igualdad, y una tercera sección para ilustrar cada definición sobre la práctica de estos derechos y las consecuencias de no llevarlos a cabo. O sea, ¿qué pasaría si no tuviéramos derechos humanos? ¿Podríamos estudiar? Probablemente no. ¿Qué pasaría si no tuviéramos derechos humanos? Pues a lo mejor un día que dijimos algo y que a alguien no le pareció, nos hubieran llevado a la cárcel, ¿no? ¿Qué pasaría si no tuviéramos derechos humanos? Pues probablemente alguien nos tendría esclavizados, ¿no? Entonces esa es la reflexión que se les está pidiendo. Luego de la infografía, tienen que redactar una propuesta para divulgar los derechos humanos en su comunidad, considerando los siguientes elementos. Entonces, la propuesta va a ser un documentito en donde pongan estos subtemas. ¿Cuáles serían los espacios de difusión, el público al que va dirigido, los recursos materiales y tecnológicos, el tiempo de difusión, los recursos humanos y los recursos económicos? ¿Cuánto les costaría hacer una difusión de los derechos humanos? Por ejemplo,
Em, ¿qué, qué tema o qué problema han identificado en su colonia, en su comunidad que afecta a los derechos humanos? ¿Alguien que me pueda dar un ejemplo? Pueden hacer uso del micrófono o del chat. ¿Algún problema que ustedes hayan identificado dentro de su contexto que afecte los derechos humanos? Puede ser en su trabajo, puede ser en su colonia, puede ser en la escuela. Por ejemplo, sería en mi colonia, últimamente ha estado fallando mucho el agua potable, entonces como que nos están limitando el uso de agua potable. Yo creo que ese es un derecho que nos están, pues, violentando, ¿no? El uso al agua potable. Sí, el acceso al agua potable es un derecho humano. Entonces, por ejemplo, si tú quisieras hacer una campaña en tu colonia, supongamos, respecto de ese problema, más o menos, ¿qué harías? ¿En dónde lo difundirías? ¿A quién le dirías? ¿Qué, qué materiales utilizarías? Por Eh, ejemplo, pues, a ver. Podría ser, por ejemplo, lo principal sería reunir a los vecinos, platicar, a ver desde cuándo no tenemos agua, hacer como un pequeño comité para dialogar primero, que sería en este caso con ZAPAC, a ver de qué manera nos pueden apoyar o qué es lo que podemos hacer para poder tener el suministro de agua. Podría ser eso. Otra cosa podría ser acudir directamente a derechos humanos que nos apoyaran, porque pues es un derecho que está vulnerando, ¿no? Hacia toda la comunidad. Ujú. Sería pues acercarnos con ellos que nos apoyaran. Eso sería otra cuestión. Y algo muy importante, pues no sé, hablar con los vecinos y sí decirles, enfatizar que hay que cuidar mucho el agua potable porque pues se está acabando también y hay que hacer conciencia de eso, de que si no la cuidamos va a llegar el momento en que ya no la vamos a tener. No porque no las quiten, sino porque se acaba. Muy bien. Nada más que aquí hay que considerar algo muy importante. Aquí de entrada nos están pidiendo una propuesta para divulgar los derechos humanos en tu comunidad. Por ejemplo, identificas que el acceso al agua es es un problema que tienen ahorita y que está vinculado con los derechos humanos. Entonces, a mí me parece que todo eso que comentaste son ya formas de resolver el problema y que me parece que están muy bien. Pero aquí para esta propuesta les están pidiendo lo primero que debemos de hacer, divulgar los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, si tú elegiste el tema del agua, podrías empezar a hacer una campaña para decir que el acceso al agua potable, en primer lugar, es un derecho humano, ¿no? Y explicar por qué es un derecho humano. Y luego decir, pues en nuestra colonia nos ha faltado el agua y por lo tanto están violando nuestros derechos humanos. Y hasta ahí quedarse, porque en esta propuesta que les están pidiendo, solamente se les está pidiendo cómo harían esa divulgación de los derechos humanos en la comunidad. O sea, el primer pasito, que sepamos reconocer cuáles son nuestros derechos humanos. Lo que pasa es que muchas personas no saben o no sabemos, ¿no? No saben que tener acceso a la educación a la educación es un derecho humano. Piensan que es un privilegio de quienes pueden pagar por tenerlo, ¿no? Hay muchas personas por ejemplo, muchas mujeres que no saben que es su derecho humano
no ser violentadas, no ser golpeadas, no ser maltratadas, no ser discriminadas, ¿no? Hay muchas personas en este país que no saben que pues tienen derecho a hablar su lengua originaria, su lengua indígena, sin que sean discriminados, ¿no? Sin que sean discriminadas. No saben que tienen derecho a recibir educación en su propia lengua materna, sin que sean discriminados y que deben de ser una educación de calidad. Entonces, esa es la propuesta que se les está pidiendo en este primer paso, que podamos reconocer cuáles son nuestros derechos humanos. Sí, porque hay quienes, por ejemplo, en las comunidades sucede mucho esto de que van por las muchachitas y se las llevan y las tienen casi que esclavizadas o esclavizadas y pues ellas piensan que pues ya la mala suerte, pues así les tocó, las malas decisiones, etcétera, pero no saben que es su derecho humano a no ser explotada, a no ser, que ninguna persona, padezca casi este estado de esclavitud. Entonces, a lo que nos referimos con esta propuesta es el paso número 1, solamente divulgar cuáles son los derechos, cómo le haríamos para divulgar cuáles son los derechos humanos, para que todas las personas podamos reconocerlos y por ende podamos ejercerlos. Entonces ustedes tienen que decir en dónde los difundirían, en la escuela, en la calle, en la iglesia, en el trabajo, en las canchas de fútbol, de básquetbol, porque a lo mejor se les están vulnerando sus derechos culturales y deportivos, ¿no? El público al que va dirigido, quiénes recibirían esta información, cuáles son los recursos con los que deben de contar, quiénes les ayudarían, cuál sería el tiempo de difusión y todo esto. Y finalmente hacer una reflexión de entre 8 y 10 renglones sobre la importancia de la divulgación de los derechos humanos en tu comunidad y las implicaciones que conlleva transgredirlos. O sea, ¿qué pasa si vemos que, que de todos modos se siguen suscitando este tipo de problemáticas que hacen que se violen los derechos humanos, ¿no? Esa es la reflexión que queremos alcanzar. Yo les hago la recomendación nuevamente de que visiten esta página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ahí les dicen qué son los derechos humanos y cuáles son. Aquí está el libro que les recomendé acerca de los derechos humanos, que no se los explican, sino que vienen ilustrados y vienen con algunas reflexiones, sobre todo son para niños, pero la verdad es que es un material muy bonito que les puede servir. Y este es el link de la página de Canvas, donde pueden ustedes hacer su infografía y después descargarla. Sí se tienen que registrar, pero no tienen que pagar por descargar su infografía, porque hay una opción ahí en Canvas en donde les dice descargar de forma gratuita con marca de agua. Eso quiere decir que se le va a quedar la marquita ahí como de la herramienta que utilizaron. Pero es muy poquito espacio lo que se usa. ¿Ok? No sé si hubiera alguna duda de lo que vamos a estar realizando esta semana. Sí, yo tengo una duda. Sí. No sé si me puede ver. Ok. Sí, dime. Ok, yo hace poco me mudé y ya no vivo en la Ciudad de México, ya hace un poquito más de un mes. Entonces aquí donde vivo pues no me puedo quejar de los servicios porque
están todos los servicios al día, no podría hacer de algo así. En cuestión de los derechos humanos, pues igual yo creo que a lo mucho sería pues la discriminación, pero no sé si eso sería un buen tema. Sí, o podría ser en general. No creo que no pase nada, ¿eh? Tenemos montones de problemas, pero montones, montones, montones de problemas. Simplemente la inseguridad que vivimos, todo eso atenta contra nuestro derecho a la paz, ¿no? Y al libre desarrollo, ¿no? Por ejemplo, el libre desarrollo de la personalidad, el tema de la no discriminación, o podrías tratarlos en general, ¿no? O sea, el conocimiento de los derechos humanos en general. Ok, y entonces ahí entraría todo eso. Sí, sí, claro que sí. Este, mm, sí, sí, o sea, pueden dejarlo en general o pueden elegir un tema particular, como nos comentaba Patricia, que ella identifica lo del agua, pero pues eso es parte de los derechos humanos. O pueden abordar el tema de la divulgación de los derechos humanos en general. No necesitan buscar algo específico. Ok, ahora por decirlo, si se tienen que poner estadísticas y cosas así, que tengo que hacerlo precisamente de México, ¿cierto? Sí, ¿O puede abordar cualquier otro país? no, es en su comunidad. Lo que pasa es que ya no vivo en México, Ah, vivo en Estados Unidos. pues entonces de Estados Unidos no hay ningún problema. Ok, Este, sí, pero no se necesita estadística ni nada por el estilo, ¿eh? Lo único de lo que tienen que hablar es en qué espacio se difunde, el público, los recursos, el tiempo de difusión, los recursos humanos que necesitan y los recursos económicos. No tienen que hacer un ensayo, no tienen que hacer nada más que esto que se les está pidiendo. ¿En qué espacios lo voy a difundir? Pues en la escuela, en mi colonia, en la iglesia, en mi trabajo, al público. Pues para las personas adultas, ¿no? Porque ya me di cuenta que ellos son los que, o para las personas hablantes de lenguas indígenas, o para las personas, que se sientan discriminadas, ¿no? Que hayan experimentado discriminación. ¿Qué recursos? Pues no sé, voy a poner carteles, voy a hacer una campaña por Facebook, voy a hacer una campaña por Twitter, o como decía Patricia, quizá me conviene hablar con mis vecinos, con mis vecinas, ¿no? Para que sea más sencillo. ¿Qué voy a necesitar? Pues a lo mejor alguien que me ayude a difundir, a organizar. Y eso me costaría, pues si hago unos carteles, pues sí, a lo mejor me costaría. Si hago unos volantes, pues a lo mejor sí me costarían las copias, ¿no? Pero no se necesita estadística ni nada por el estilo porque no lo está solicitando. ok, gracias. De nada. Muy bien. ¿Hay alguna otra duda más que tengan respecto de lo que vamos a estar haciendo esta semana? Ya sea del collage o de la infografía. A ver, me están preguntando, ¿no se tiene que desarrollar los 5 factores de la actividad 1? ¿No se tiene que desarrollar los 5 factores de la actividad 1? ¿Desarrollarlos? No, aquí te está pidiendo que los identifiques y que una vez que los hayas identificado, elabores un collage, porque de los factores no te está pidiendo ninguna definición ni ningún desarrollo. Aquí nada más te está diciendo identifica 5 factores. ¿Para qué vas a necesitar esos factores? Para hacer un collage. Pero no te pide ninguna descripción de los factores o eso, hasta donde yo entiendo.
De lo que sí te pide una descripción ya es de cómo estos elementos conforman tu ser social y luego una reflexión acerca de la libertad y el respeto. Pero no se tienen que desarrollar los factores. ¿Ok? ¿Alguna duda más? Bueno. Igualmente. No, ya no, muchas gracias, asesora. Buenas noches a todos. Muy bien. De todos modos, yo suelo estar conectada, pues, casi que todo el día, entonces si necesitan cualquier cosa, avísenme. Más vale que antes de hacer sus actividades me pregunten por si tienen alguna duda, a que hagan ahí 2 veces y retrabajen, ¿no? Así es que tengan mucho cuidado con eso. Y pues ya nada más mi recomendación de que ingresen a la página de la Comisión de los Derechos Humanos. Déjenme ver rápidamente si podemos ingresar. Ahorita les digo que me ha estado fallando un montón el internet. Entre eso y la reacción que tengo ahorita de la vacuna, he estado durmiendo hoy todo el día, por eso estoy así tan lenta. Aquí está. Entonces, vean que les están preguntando, por ejemplo, ahí en su actividad, que qué son los derechos humanos. Entonces, ustedes pueden, para su infografía, pueden utilizar esta información, obviamente resumida o algo así, y la pueden citar, más bien la tienen que citar, y aquí pueden identificar cuáles son los derechos humanos, todos los derechos humanos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, y en qué cómo se pueden mirar. Que hablaban hace rato de la discriminación es un derecho humano porque tenemos derecho a la igualdad y a que nadie nos discrimine. Y aquí nos dan pues una breve explicación de lo que significa esto, ¿no? La igualdad entre hombres y mujeres, y todo lo que se puedan, imaginar. Aquí está todo el listado de los derechos, humanos que tenemos. Aquí está el derecho humano al que hacía referencia Patricia: agua y saneamiento. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico. ¿Ok? Aquí están todos los derechos. Y también aquí hay otros derechos. Estos son los derechos humanos en general, pero por ejemplo, hay grupos poblacionales que tienen derechos muy específicos. ¿Cuál es la razón? Pues que históricamente son población cuyos derechos han sido vulnerados. Por ejemplo, los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, los derechos de pueblos y comunidades indígenas, de personas migrantes, etcétera. O sea, hay derechos pues en específico, pero los que se les están pidiendo son estos derechos humanos que son para todas las personas. ¿Ok? Entonces ahí se pueden, apoyar. Bueno, pues si no hubiera algo más, pues les deseo que tengan una, muy buena noche. Si se pueden, vacunar, vacúnense, porque tenemos derecho a la salud y porque necesitamos estar vacunando la mayor cantidad de personas como para no contagiarnos, aunque sí la reacción es un poco, causa un poco de problemitas. Aquí está preguntando Erika, que sí se va a tener acceso a la grabación. Sí, acuérdense que yo les compartí mi canal de YouTube. Yo subo ahí los videos y también los subo en la plataforma en el foro de novedades. Ahí lo subo.
siempre, después de que terminamos la sesión, yo ahí lo subo para que lo puedan consultar y también les comparto la presentación. Bueno, pues les deseo que pasen una excelente noche y pues nos estamos leyendo ahí en los foros de la semana. Ay, sí, muchas gracias, sí. Gracias.